Hola, bienvenidos sean. A continuación les invitamos a observar el siguiente debate con los autores de la pedagogía libertaria y de la no directividad en educación. Dichas temáticas correspondientes a la segunda unidad de la asignatura Corrientes contemporáneas y alternativas en educación del programa educativo Licenciatura en Ciencias de la Educación por la Facultad de Ciencias Humanas UABC, la cual es impartida por la doctora Eloísa Gallego Santiago en el periodo 2024-2. Este es el programa número 1 de la televisión para la educación, Educa TV. En esta ocasión, Víctor Ramos, interpretando a Paulo Freire, compartiendo sus aportes tal como la educación como la práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido. José Eduardo como Alexander Neil nos hablará de la educación en libertad, Summerhill. Marc Jacqueline, interpretando a Michel Lebrot, desarrolla su propuesta de autogestión pedagógica, y Princesa Arely, como Iván Illich, comparte el discurso crítico de la sociedad desescolarizada. Buenos días, mi nombre es Víctor. En esta ocasión voy a hablar acerca de cómo Paulo Freire maneja sus formas de enseñanza. Para comenzar me gustaría hacer hincapié en dos conceptos clave. Uno de estos para comenzar sería la educación bancaria, ya que básicamente para Paulo Freire la educación es bancaria, ya que solamente se pasan conocimientos como si fueran seres vacíos, es decir, los educadores, en este caso los maestros, hacen un depósito de información en un ser vacío como podría ser un contenedor. Esto va refiriéndose al alumno, ya que el alumno no tiene una parte crítica o una forma de razonamiento en la que cuestione dicha información o en la que él pueda hacer de utilidad. Entonces, esta es una parte crítica por parte de Paulo Freire. El segundo concepto sería el de la educación problematizada. Ya esta vendría siendo, por así decirlo, la contraparte o la propuesta por parte de Paulo Freire sobre cómo debería ser la educación. Y es que para él la educación debería ser una parte algo más crítico o algo más de seres pensantes. Para él la educación problematizada es básicamente que los seres humanos o los estudiantes sean personas con un pensamiento crítico, que puedan cuestionar dicha información, que sepan para qué es dicha información y de igual forma comprender por qué están aprendiendo estas cosas. Básicamente lo que es el pensamiento crítico es una de las herramientas fundamentales para Paulo Freire y sus métodos de enseñanza. Él considera que bajo este pensamiento crítico se puede llegar a hacer una concientización, la cual básicamente liberaría a las personas oprimidas por los distintos módulos de la sociedad, y que en algún punto del futuro o incluso en algunos puntos que ya han sucedido en la actualidad, pues se haya liberado, por así decirlo, a los oprimidos. Básicamente él aboga porque las personas seamos seres críticos y tengamos un uso de razón para la información que nos puedan brindar, por ejemplo, en las escuelas, ya que como mencioné anteriormente, para él las escuelas son solamente por así decirlo, un banco, solamente transmiten conocimientos, pero no nos enseñan para qué. Bajo estos principios considero que el método establecido por Paulo Freire es mejor al de los autores que vamos a presentar en este debate, debido a que nos propone a las personas que razonemos un poco sobre el por qué o el para qué estamos haciendo las cosas. Por ejemplo, en la escuela, el por cómo, para qué nos pueden servir los conocimientos que nos están dando. En una clase de matemáticas, para qué nos puede llegar a servir en un futuro. En una clase de español, cualquier cosa. Y yo creo que eso debería ser algo fundamental, incluso ahora en la actualidad, aunque puede ser que tal vez esté utilizando ese concepto del pensamiento crítico ahora un poco más a fondo, pero cosa que no se utilizaba en el pasado. Eh, Considero que este pensamiento crítico nos puede hacer unas personas que seamos más reflexivas, incluso un poco más, por así decirlo, con más conocimiento, ya que no, a fin de cuentas vamos a saber para qué queremos las cosas y vamos a saber qué cosas nos deben importar primeramente. Eh, También considero que este método puede ser fundamental para, igual como lo que mencionaba Paulo Freire, de romper con los establecimientos de opresión.
Yo considero que tal vez el pensamiento crítico nos puede llegar a hacer un uso más de nuestra razón para diversos temas. Por ejemplo, grupos marginados. Los grupos marginados son personas que sufren mucho actualmente en la sociedad. De igual forma, durante muchos años hemos visto cómo hay personas que pueden llegar y pueden luchar por estas personas. Yo considero que el pensamiento crítico es una forma muy buena de reflexionar sobre diversos temas, y esto puede hacer que los problemas que hay actualmente en la sociedad puedan llegar a ser una solución. No sé si a través de la escuela, pero de igual forma puede llegar a ser un método de enseñanza no solamente de la escuela. El pensamiento crítico considero que es algo que se puede generar incluso muchas veces por sí solo, mediante la reflexión. Considero que también la reflexión es uno de los puntos más interesantes que nos ofrece Paulo Freire, y es que él hace mucho hincapié en que las personas debemos reflexionar para llegar al pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos otorga la forma de poder comprender para qué y cómo, pero la reflexión es el método en el que usamos para llegar a aquel conocimiento. La reflexión es en el que nosotros nos damos de dichos conocimientos y para qué nos pueden servir. Yo considero que tanto la reflexión como el pensamiento crítico son fundamentales para la enseñanza, y también considero que Paulo Freire tenía mucha razón cuando mencionaba que estos puntos podían ser de gran importancia para la sociedad y para los seres humanos en sí. Buenas tardes, hoy vengo a hablarles del método de enseñanza-aprendizaje de Alexander Neil, basado mucho en la escuela de Summerhill, la cual, para empezar, vamos a hablar de quién es Alexander Neil, quien fue un educador escocés que fundó la escuela de Summerhill en 1921, basándose en un enfoque innovador y libertario del aprendizaje. Los principios básicos de esta escuela o del método de aprendizaje de Alexander Neil se basaba mucho en la libertad, en la autonomía y en la democracia dentro de la escuela, la cual por libertad nos referimos a que ellos tenían la decisión de elegir cuándo y cómo aprender sobre las materias que a ellos les interesaban. Con autonomía nos podemos referir a que los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, uno de los enfoques clave de este autor. Y con la democracia nos referimos a que dentro de Summerhill, el voto del alumno más pequeño como del más grande dentro de este internado cuentan, así como el voto del profesor y de todos ahí en la escuela, tanto para decisiones de la misma escuela como para la resolución de conflictos. Las características del aprendizaje, como ya mencionamos, es un aprendizaje autodirigido en el cual los estudiantes eligen sus propios intereses y objetivos. También cabe destacar que no hay exámenes ni calificaciones, más bien se basan en la autoevaluación y una retroalimentación. Neil se enfocaba mucho en la creatividad de los estudiantes, fomentaba la música, el arte, el teatro y la escritura dentro de la misma escuela. Resaltaba la importancia de la relación profesor-estudiante, ya que, o más bien mediante el método en el que el profesor es un facilitador y un mentor, no es el centro del aprendizaje, ni es un transmisor de información. Tiene su propio respeto por la individualidad, ya que cada estudiante es valorado por sus intereses y habilidades únicas. El aprendizaje experimental se enfatiza en la experiencia práctica y en la exploración de conocimientos. Uno de los objetivos de la escuela de Summerhill de Alexander Neil era desarrollar la autonomía y la independencia de los estudiantes, fomentar la creatividad y la imaginación, así como cultivar la curiosidad y el amor por el aprendizaje. Esto era más fácil gracias a que los estudiantes elegían sus propias materias. Así como preparar a los estudiantes para la vida, no para la escuela ni para solamente ir y pasar por pasar, sino que era para prepararlos para después de salir de la escuela. El método de enseñanza de Neil se basaba mucho en el rol del maestro y en el rol del estudiante.
En el rol del maestro, como ya mencionamos, era un facilitador, ya que ayudaba a los estudiantes a encontrar sus recursos e información. Era un mentor y guía que apoyaba a los estudiantes en su aprendizaje. No había autoritarismo, ya que los profesores no imponían su autoridad, sino que ayudaban a los estudiantes. No es transmisor de conocimientos, como ya mencionamos, sino que ayuda a los estudiantes a descubrir sus intereses y objetivos. La relación estudiante-maestro se basaba mucho en el respeto mutuo, ya que se fomentaba la igualdad y el respeto entre los estudiantes y alumnos. Una de las importancias a destacar, o uno de los puntos importantes a destacar de este método era el diálogo abierto, ya que los profesores interactuaban comúnmente con los estudiantes, ya que era importante saber su opinión y sus puntos de vista sobre los diversos temas que podían llegar a ver en las materias. Se fomentaba mucho la confianza, ya que los profesores confiaban en la capacidad de los estudiantes por aprender. Se resaltaba o hacía mucho énfasis en el interés individual de los alumnos, ya que los profesores se enfocaban en las necesidades e intereses únicos de cada estudiante, no de todos como un grupo, sino que resaltaba la importancia de cada estudiante individualmente. Se enfocaba mucho en el desarrollo emocional, ya que se fomentaba la autoconciencia, la autoestima y la empatía hacia los estudiantes. Y se fomentaba mucho la autonomía, ya que los estudiantes tomaban sus propias decisiones. También se hacía mucho énfasis en una flexibilidad, ya que los profesores estaban dispuestos a adaptarse a las necesidades de los estudiantes. El humor se puede tomar desde el punto de vista en el que los estudiantes que se desarrollaban en un ambiente relajado y divertido. En una breve conclusión podemos decir que Neil buscaba crear un ambiente de aprendizaje libre, respetuoso y estimulante. Libre donde los estudiantes podían crecer, desarrollarse y de manera autónoma y creativa. Sería todo por mi parte. Mi nombre es Mar Montiel y yo voy a hablar sobre la autogestión pedagógica propuesta por Michel Lobrot. Esta propuesta plantea un modelo donde el estudiante es el centro de su propio aprendizaje, lo que quiere decir que se aleja totalmente del enfoque tradicional basado en los conocimientos rígidos e impuestos. El aprendizaje para Lobrot se basa en la autonomía y en la libertad del estudiante para decidir sobre su propio proceso. Esta propuesta apunta a que los estudiantes no se sientan sometidos al obedecer el sistema rígido, sino que experimenten la educación como un espacio donde se puedan expresar sus ideas y construir su conocimiento a su propio ritmo. Este enfoque permite al estudiante ser el verdadero protagonista de la educación, liberándolo de la presión de la sumisión y en su lugar empoderándolo para que explore sus intereses y sus fortalezas. La libertad de la elección le da al estudiante un sentido de propiedad y de responsabilidad sobre su aprendizaje, lo que fomenta el interés genuino y no meramente impuesto. Así el proceso de aprendizaje se convierte en algo significativo, ya que se alinea con las aspiraciones y las curiosidades del alumno. Lobrot también enfatiza que este enfoque educativo impulsa dos habilidades esenciales, las cuales son la creatividad y el pensamiento crítico. La libertad para elegir y decidir qué hacer hace que los estudiantes sean más autónomos, desarrollando un criterio auténtico, analizando la información desde su propia perspectiva y no solamente cerrándose a lo que el docente les diga. Al buscar que el estudiante sea libre de sus decisiones, Lobrot propone una estructura educativa que promueve la responsabilidad individual y el compromiso con el aprendizaje. Este modelo desafía al alumno a reflexionar sobre su proceso, a ser consciente de sus fortalezas y sus áreas de mejora y al elegir cambios que le ayuden a desarrollarse plenamente. Así la educación se convierte en un medio para que los estudiantes no solamente adquieran conocimientos, sino que también se construyan con base a las aportaciones de los compañeros que están a su alrededor en el proceso del aprendizaje.
La figura del profesor en este contexto cambia completamente, ya que el docente no es un controlador o una autoridad estricta, sino que es un facilitador que guía y apoya al estudiante. En lugar de imponer el conocimiento, el docente ayuda a crear un ambiente donde el alumno se sienta cómodo para explorar y probar diferentes métodos y recursos. Este cambio en el rol del docente fomenta una relación de respeto y colaboración donde se valore tanto la autonomía del estudiante para poder desarrollar su potencial y para contribuir fomentando la participación y un ambiente seguro para la construcción del conocimiento en conjunto. Hola, mi nombre es Princesa Arely. Hoy les comparto mediante el discurso crítico de la sociedad desescolarizada publicado en 1971 por Ivan Illich, el cual hace una fuerte crítica a la educación de las economías modernas, tomando como ejemplo la escuela para ejemplificar a una sociedad escolarizada. Es decir, que el texto de Illich expone las consecuencias de los sistemas escolares, así como la reflexión sobre la sociedad sostenida por la creencia de que el hombre solamente puede desarrollarse individual y socialmente, a través de las instituciones que resolverán cualquiera de sus actividades. De igual forma, en su libro hace una crítica a la obligatoriedad de la educación, en especial a la educación de los años 60 y 70, ya que en esta educación carecía de eficiencia, segmentando el acceso a la educación por medio de los costos. También criticaba a la burocracia y a la iglesia. Por otro lado, dicho autor menciona también a la teoría de la desescolarización, el método educativo, siendo esta una filosofía que promueve la libertad de los niños de elegir lo que ellos deseen aprender. El antecesor de este concepto de desescolarización es John Hall, el cual es considerado el padre de la desescolarización. Dicho autor realizó sus aportes ya que él está en contra de la escolarización. Este término de la educación, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje solamente se dirige a los intereses de los adultos, con un plan de estudios muy determinado, donde no hay flexibilidad, donde los niños puedan tener o expresar sus intereses, haciendo que el niño aprenda a cómo el adulto quiere enseñar, lo que se considere importante, al igual que están limitados en el tiempo a lo que el docente decida, y los espacios de igual forma que ellos decidan, sin darle la libertad de explorar. En este sentido o concepto de educación clásica no se toman en cuenta los intereses de los niños. A continuación les menciono las 4 tramas o también llamados modelos propuestos por Ivan Illich. El primero es el servicio de referencia de objetos educativos. Este estaría constituido por los espacios de accesibilidad, donde se ubican las cosas que permitirán y propiciarán aprender algo, o abrir las puertas de los lugares de producción para ver los procesos de fabricación, o estimular los aprendizajes por medio de los juegos y los objetos. Después tenemos el segundo, que son las lonjas de habilidades, cuya información sobre quienes deseen transmitir la habilidad que poseen se pondrán a disposición de la gente mediante su contacto para quienes les interese. Y el tercero es el servicio de búsqueda de compañeros. Este busca y promueve el intercambio y el diálogo entre quienes comparten y discuten un tema que deseen escuchar. Después tenemos el último, que es el servicio de referencia respecto a educadores independientes, el cual podría sustituir a los docentes profesionales. Para finalizar, la desescolarización significa adoptar otra concepción de lo que hay que transmitir, de cómo hacerlo y el sentido de ello. Mencionado por Illich, lo que la gente quiere aprender, no lo que se dice que se debe aprender. Para poner a disposición de la gente lo que alguien sabe hacer, es necesario que haya las condiciones para que quien quiera transmitir algo o los interesados puedan hacerlo, desde los espacios de reunión, material e información. ¿Sabías que las concepciones de libertad para dichos autores mencionan lo siguiente? Para mí, Paulo Freire, la libertad es un impulso fundamental, como la expresión de la vida misma. Este gusto por la libertad equivale a un amor por la vida. Un amor, un gusto que necesita ser cultivado en las familias, en las escuelas, en los espacios comunitarios,
en la sociedad. Sin la libertad es imposible la creación, la invención, el riesgo o la existencia humana. Por otro lado, yo, Alexander Neil, he fundado la escuela Summerhill, convencido de que el niño debe vivir su propia vida, no una vida que sus padres quieren que viva, no una vida decidida por un educador que supone saber lo que es mejor para el niño. Para mí, Mitchell Lobrot, he propuesto la autogestión pedagógica como la libertad dentro de las posibilidades de las condiciones y capacidades humanas, en la cual se centra en un proceso de creación y construcción permanente, siendo la libertad una condición dinámica de emancipación y autonomía. Yo, Iván Illich, propongo la libertad donde los niños tienen la voluntad de elegir lo que ellos quieren aprender, al igual que fomento la motivación por medio de los aprendizajes valiosos, ya que el valor que los niños le dan a los aprendizajes aumenta la cantidad de información adquirida. Es decir, que los niños, para este punto, son selectivos de elegir libremente lo que ellos deseen aprender. Estos pueden ser adquiridos de forma informal, como lo es en un entorno social. Algunas de las similitudes encontradas en el texto de Iván Illich de la sociedad desescolarizada y el texto de la autogestión pedagógica propuesta por Mitchell Lobrot es que ambos cuestionan a la institución como tal, ya que ellos ven que no solamente en la institución se pueden adquirir conocimientos, ya que existen conocimientos más empíricos que ayudan a que el estudiante desarrolle su cuestionamiento, además de que ambas cuestionan el sistema formal y sistemático, ya que consideran que este es algo muy estructurado. Iván Illich argumenta que el sistema escolar refuerza la desigualdad y limita el verdadero aprendizaje, mientras que Lobrot critica las imposiciones y la rigidez del sistema tradicional, buscando un modelo donde los estudiantes no sean sometidos a la sumisión. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.